Un saludo a todos, especialmente a los suscriptores del Curioso Ermitaño, que me dan la fuerza para seguir desentrañando nuevas páginas de la historia. El capítulo de hoy trata sobre la última batalla de la Guerra Civil Española, prácticamente olvidada, pero que no carece de interés, ya que se trató de una versión desvirtuada del Plan P, ideado por el general Vicente Rojo, para conseguir que la República Española pudiese dar la vuelta al conflicto, partiendo en dos el territorio sublevado, en el poco guarnecido frente de Extremadura, y llegar a la frontera portuguesa e incluso ganar la guerra. Sin embargo, hubo de ser pospuesta en varias ocasiones. El vídeo de hoy tratará de la forma más aséptica y sin connotaciones políticas, ya que ese no es el objetivo de este canal, y consistirá en explicar brevemente el inicio de la República y lo que me parece aún más interesante, la dinámica de la guerra desde un punto de vista militar, tal y como yo la percibo. A partir del minuto 12, entraremos de lleno en la batalla de Valsequillo, o el Plan P, la mayor ganancia territorial de la República en la internacionalizada Guerra Española, entre fuerzas anarquistas, socialistas y comunistas, por un lado, y derechas y partidos de corte fascista, por otro, en lo que será considerado como el primer round de la Segunda Guerra Mundial. Tras el apoyo a la dictadura de Primo de Rivera por Alfonso XIII y la impopularidad de la guerra en Marruecos, la monarquía cae y se proclama la Segunda República en España, en abril de 1931, concebida con un carácter progresista por intelectuales como Manuel Azaña, Unamuno, Ortega y Gasset o Gregorio Marañón. El primer gobierno republicano socialista encara la reforma del ejército, democratizándolo, modernizándolo y reduciendo el excesivo número de oficiales y generales, pasándolos a la reserva, casi a un retiro con sueldo íntegro. Cosas tan mundanas como la cuestión pecuniaria y otros intereses no son menores en la sublevación posterior, o la reforma agraria, para paliar la falta de tierra y trabajo, sobre todo en zonas de Andalucía y Extremadura, allí donde los jornaleros sufrían la miseria a causa de la falta de tierra. Otras medidas fueron el avance en la igualdad de derechos de la mujer, la laicidad del Estado y la enseñanza, o las polémicas supresiones de beneficios a la Iglesia. No solo sectores de la derecha fueron reacios a este nuevo régimen, sino que sectores del Partido Socialista y los anarquistas de la CNT también tuvieron poco respeto por la República, casi aún menos que por la monarquía, sin llegar a darle una oportunidad en un principio. También se va avanzando en la autonomía de Cataluña y el País Vasco. En el año 33 accede al gobierno el Partido Radical, un partido de centro que era quien realmente gobernaba, y la CEDA, quien ganó las elecciones, más tradicionalista y escorado a la derecha. Algunas de las políticas anteriores, aunque no todas, son paralizadas. Este gobierno encara la Revolución de Asturias, que iba a ser un golpe a nivel generalizado, al mismo tiempo que se da la rebelión de la Generalidad de Cataluña, que producen el inicio de la polarización política. Tras la victoria nuevamente de una coalición de izquierdas, el Frente Popular, en abril de 1936, se produce una amnistía de los encarcelados por el levantamiento de Asturias. La violencia política se desata produciéndose la llamada Primavera Sangrienta, con asesinatos políticos de uno y otro signo
cada pocos días. Se produce la paramilitarización de la política, ocupaciones de fincas por jornaleros y empiezan las primeras conspiraciones derechistas encabezadas por el general Mola, llamado posteriormente el Director, quien fue realmente el organizador del golpe del 18 de julio, a cuyo frente se habría de poner el general Sanjurjo, quien ya dio una intentona en el 32, pero su avión se estrella en Portugal justo antes de despegar, en la víspera del golpe. Esto dará lugar a un fracasado golpe de Estado que derivará en una guerra civil de casi 3 años. La conspiración consistió en sacar a los militares de los cuarteles y tomar cada capital de provincia del país, y marchar luego hacia Madrid, quedando el país dividido en 2 bandos con una frontera interna delimitada por un frente de guerra. Dato importante: el Protectorado del Norte de África, que España administraba, se une al golpe, lo que no es baladí, ya que tropas y mandos que llevaban décadas luchando con una formación y espíritu muy elevados estaban ahora, en ese momento de julio de 1936, en pie de guerra contra la República. Además, la tempranísima ayuda germano-italiana, traducida en aviones, técnicos, material y miles de combatientes italianos, así como decenas de miles de marroquíes del protectorado. Desde un inicio, esta financiación y los rápidos movimientos de los alzados, así como el puente aéreo y también marítimo que llevó a estas tropas del norte de África al sur de España, constituyen su primer triunfo. En estos primeros compases de la guerra, la República está entretenida en la recuperación de las provincias y el ejército, que no se ha sublevado, se ha disuelto, por lo que el poder institucional de facto en las calles lo tienen las milicias de partidos y sindicatos de izquierda, muchas veces más revolucionarios que estrictamente republicanos. Esa amalgama de militares profesionales junto a milicianos con poca experiencia, guardias de asalto o guardias civiles, lastrará a la República, con una falta de disciplina y colaboración efectiva, ya que un batallón podía ser de la CNT y el de al lado comunista y apenas colaborar entre ellos, dando a veces más prioridad a la formación ideológica que a la militar. Desde el principio y a pesar de la resistencia, el ejército español de África más los auxiliares marroquíes aseguran Andalucía Occidental y avanzan a través de Extremadura, uniendo sus 2 zonas. A su paso reprimen fuertemente los conatos de resistencia. Ante la disyuntiva de auxiliar a los sitiados en el Alcázar de Toledo o atacar Madrid directamente, se opta por la primera. Este hecho, que fue seguido por la prensa internacional, hace que Franco, en una maniobra propagandística, sea elevado a generalísimo por sus compañeros del ejército. En el terreno internacional se forma el Comité de No Intervención para evitar una escalada europea, principalmente por Inglaterra y Francia, pero Alemania e Italia se lo saltan a la torera, para desgracia del Frente Popular. Durante la Batalla de Madrid se produce la llegada in extremis del apoyo de las brigadas internacionales. Esto, sumado a la ayuda de material bélico soviético, hace que la balanza se equilibre. Tras meses de intentos, se hace patente la imposibilidad de tomar Madrid mediante un asalto frontal, y Franco se decanta en tomar la parte norte de España, que resiste aislada, pero que posee una industria minera y siderúrgica vital. Normalmente se dice que el ejército republicano tuvo la iniciativa, ya que fue quien inició la mayoría de batallas que obligaron a una lucha de carneros entre ambos ejércitos, que se producían en extensiones de terreno relativamente pequeños. La dinámica de las batallas solía ser un avance inicial del ejército popular, que se iba ralentizando,
y con la llegada de refuerzos de los sublevados hacía que se produjese un desgaste enorme y terminasen estos últimos recapturando esa zona, si no derrumbando el frente, como en el caso de Teruel o el Ebro. Pero realmente estas ofensivas republicanas eran puramente para distraer fuerzas enemigas y aliviar la presión en otros frentes que estaban siendo seriamente amenazados y obteniendo un resultado contraproducente. Un dato curioso es que el ejército republicano solo tomó una capital de provincia durante toda la guerra, Teruel, durante un breve periodo de tiempo. Sorprende ya que en determinadas épocas tuvieron el control aéreo con aviones soviéticos superiores a los de sus adversarios, así como los tanques T-26, no llegando a abrir una brecha en línea recta de unos más de 50 kilómetros, o quizá un poco más. Es posible que el uso disperso de tanques, o el uso anecdótico de los aviones, o la no existencia de una doctrina interarmas, esto es, la coordinación efectiva de artillería, tanques y aviones, y en número considerable, fuesen los factores. Quizá una logística más deficiente en cuanto a camiones o suministros que impedían avanzar en esa brecha inicial, o el hecho de obcecarse en tomar pueblos sin importancia, dando tiempo a que llegasen refuerzos en lugar de rodearlos y seguir avanzando. Realmente son preguntas que uno se hace al contemplar los mapas de las batallas. Esto es algo de lo que yo no tengo el suficiente conocimiento y que les corresponde aclarar a los historiadores militares, que obviamente no ignoran todos estos detalles. La batalla de Valsequillo se produjo entre las provincias de Badajoz y Córdoba. Comienza el 5 de enero de 1939, cuando el presidente Manuel Azaña ya había abandonado España y las potencias europeas comenzaban a reconocer al gobierno de Burgos. En esos momentos se estaba produciendo un exilio de cientos de miles de personas por miedo a la represión del ejército de Franco. Tan solo el primer ministro Negrín, socio de los asesores comunistas rusos que apoyaban la resistencia a ultranza, esperando el inicio de la guerra europea, que de hecho comenzaría en septiembre de ese mismo año, y que les proporcionase la ayuda de franceses y británicos para poder revertir la situación. Sin embargo, el panorama de la retaguardia era calamitoso, con escasez de todo tipo de productos, llegándose a pasar hambre. Como antes mencionamos, esta batalla fue una modificación ya tardía del Plan P ideado por el general Vicente Rojo. Hubo 3 tentativas durante la guerra. La primera tras la batalla contra las tropas italianas a inicios del 37, en la llamada Batalla de Guadalajara. La ofensiva se habría de llevar a cabo con 100.000 hombres. Sin embargo, la rivalidad entre el gobierno de Largo Caballero con los comunistas, de quienes dependía la ayuda militar, vieron que si triunfaban, ellos quedarían relegados u opacados, y lo desaconsejaron. Además se produjeron los sucesos de mayo del 37, una miniguerra civil en zona republicana, en las calles de Barcelona, entre anarquistas y comunistas, la dimisión de Largo Caballero. El segundo intento fue tras la pérdida del Frente Norte, a finales de ese mismo año. Rojo volvió a insistir con el plan, para tomar la iniciativa, pero se temía que con los recursos industriales del norte, los sublevados volviesen a intentar tomar Madrid. Finalmente se optaría por la campaña en Teruel. La tercera, y de la que hoy estamos tratando, se produjo tras el desastre del Ebro y tras el posterior avance sobre Cataluña de los rebeldes. Se decide lanzar el 5 de enero del 39 este plan, el cual en un inicio también planteaba una operación anfibia de desembarco en Motril, Granada, lejos del frente extremeño, cordobés, para que los adversarios desviasen tropas allí. Sin embargo, nunca se materializó. Volviendo a la batalla, hablamos de una ofensiva que sería de unos 90.000 hombres en el lado republicano frente a 80.000 de las tropas del ejército de Franco. Tras el desbordamiento inicial, el armamento estaba ya muy limitado. La batalla fue dirigida en el lado republicano
por el general Antonio Escobar, y por el otro, Queipo de Llano, quien dirigía las tropas en un frente que estaba muy abandonado y vigilado por gente humilde que había sido obligada a alistarse y con menos motivación que en otros lugares. Además que la represión en esta zona había sido más fuerte. A pesar del avance inicial y de las ganancias territoriales, el día 8 se produjo una lluvia torrencial y el barro impidió a los camiones y tanques seguir debido al barrizal que se formó. Esto permitió la llegada y tropas del ejército derechista. El día 14 se reinicia la ofensiva republicana, que en esta ocasión se ve rápidamente rechazada. Los franquistas inician a su vez una contraofensiva con apoyo aéreo, desde el día 17 de enero, combinando ataques de infantería con cargas de caballería. Por su parte, la aviación republicana no aparecerá en el teatro de operaciones hasta el día 20. Para entonces empieza un goteo de deserciones en las filas republicanas. La situación se empieza a estancar y las tropas del general republicano Matallana pasan a la defensa, en la zona de Monterrubio de la Serena. Días más tarde, los sublevados retoman Fuenteovejuna y otras localidades. En esta batalla, que se dará por terminada el 4 de febrero, es decir, un mes de combates, se producen 6.000 muertos republicanos más otros 2.000 franquistas y un número de heridos aún mayor. La guerra terminará menos de 2 meses después, con el enfrentamiento en Madrid entre facciones republicanas, unas dirigidas por el general Casado, más los socialistas y los anarquistas, contra otras lideradas por comunistas que querían prolongar esa agonía, tomando finalmente Casado el poder y rindiendo el territorio a los rebeldes, acabando este oscuro capítulo de España el 1 de abril del 39, 5 meses exactos antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.